Hola chicos, ¿qué tal? El tema del día de hoy es caída libre, ejercicios de aplicación. Para esto vamos a ver el primer ejercicio, que dice de la siguiente manera. Se dispara un cuerpo verticalmente hacia arriba con una velocidad de 80 metros sobre segundo. Calcular el tiempo que demora en alcanzar su máxima altura. Entonces nosotros siempre para proceder a hacer este tipo de ejercicios debemos realizar un gráfico. Entonces, si nos dicen que un cuerpo es disparado verticalmente, nosotros tomamos como referencia esta bolita. Y es disparado verticalmente, entonces si vamos a ser disparado verticalmente va a ir hacia arriba. Y dice que va con una velocidad, y esta va a ser inicial, de 80 metros sobre segundo. Esta bolita va a llegar a una altura máxima, donde su velocidad final siempre va a ser 0, a menos que lo manifieste el ejercicio, pero por su general caída libre, al momento que el cuerpo se dispara hacia arriba, va a llegar a una velocidad máxima donde el cuerpo va a quedar en reposo, entonces la velocidad final va a ser siempre 0. Y ahora el cuerpo va a proceder a caer. Hasta ahí nosotros tenemos nuestro diagrama. Luego ya vimos que tenemos la velocidad inicial y la velocidad final. Y en el ejercicio nos pide que trabajemos con la gravedad de 10 metros sobre segundo al cuadrado. Dice que determinemos, que calculemos el tiempo que demora en alcanzar su máxima altura. Entonces lo que debemos calcular, lo que nos pide calcular es simplemente cuánto demora el cuerpo de la posición inicial hasta su máxima altura. Debemos calcular el tiempo. Para esto nosotros nos fijamos en los datos y ya tenemos, como les manifestaba, velocidad inicial, gravedad, velocidad final, y lo que no tenemos es el tiempo. Nos vamos a las fórmulas que consideramos en caída libre y nos fijamos que la que está más acorde a la resolución es la primera. La segunda, ¿por qué no? Porque h es altura y aquí no tenemos el dato de altura. La tercera tampoco, porque tampoco tenemos h, y acá tampoco tenemos h, o sea, la altura. Y además ese dato no nos pide. Entonces la única fórmula que debemos nosotros aplicar es la primera. Bien, ahora vamos a proceder a la aplicación de lo que es la fórmula. Si bien nosotros anteriormente en la materia vimos que cuando el cuerpo sube, el signo de la gravedad va a ser menos, y cuando el cuerpo está bajando es más. Entonces en este caso, como nos dice que calculemos el tiempo de subida, vamos a calcular con el signo menos. Entonces vamos a reemplazar, tenemos que velocidad final es igual a 0 metros sobre segundo. Esto va a ser igual a 80 metros sobre segundo menos 10 metros sobre segundo al cuadrado por tiempo. Y esta es nuestra incógnita. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Como está sumando, pasa al otro lado a restar. Y tenemos 80 metros sobre segundo es igual a menos 10 metros sobre segundo al cuadrado por tiempo. ¿Qué está haciendo el 10 metros sobre segundo al cuadrado? Listo. Entonces nosotros decíamos que el 80 pasaba a restar, entonces se pone el signo. ¿Qué está haciendo el menos 10 metros sobre segundo al cuadrado con respecto a t, que es el tiempo? Está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Pasémosle de una vez con el signo para no tener que multiplicar por menos 1 a los dos lados. Entonces tenemos menos 80 metros sobre segundos sobre menos 10 metros sobre segundo al cuadrado. Esto es igual al tiempo.
Recuerden que el tiempo siempre, o la incógnita en este caso, siempre va a su lado izquierdo. Entonces tenemos que el tiempo es igual a... Tenemos menos dividido para menos, la respuesta nos va a dar positiva. El tiempo siempre va a ser positivo porque nosotros, si el tiempo se pudiera retroceder, nosotros consideraríamos con el signo negativo, pero como no se puede, siempre va a ser positivo. 80 dividido para 10, simplificamos los ceros y nos va a dar 8. ¿Cómo se hacen las magnitudes o unidades de medida? Tenemos extremos con extremos, medios con medios. Y nos queda de la siguiente manera. Metros por multiplicando extremos, nos queda metros por segundos al cuadrado sobre metros por segundo. Que procedemos a la simplificación y nos queda el tiempo en segundos. Siempre hay que colocar las unidades o magnitudes para poder simplificar. Y esta va a ser nuestra respuesta. Entonces nos va a decir que el tiempo que va a tardar el cuerpo al momento de disparar en llegar a su altura máxima va a ser en un tiempo de 8 segundos. Bien, este es el primer ejercicio. Vamos con el segundo. Listo, seguimos con un segundo ejercicio. Y este dice que una piedra es lanzada verticalmente hacia arriba con una velocidad de 10 metros. ¿Qué es lo que se pide? Literal A, calcular la altura que subirá. Entonces, ese va a ser nuestra primera incógnita, la altura. Dice el tiempo que demora en subir. Vamos a ver el tiempo de subida, el tiempo de bajada y el tiempo que demora en regresar al lugar de partida. Este es el tiempo total y la velocidad de llegada. En este caso tenemos nosotros la velocidad final. Listo, vamos a empezar con el primero. El primer ítem nos dice calcular la altura con que subirá y nosotros tenemos los siguientes datos. Ojo que en los ejercicios que se les mandó de tarea o de refuerzo, aquí les va siempre a manifestar el ejercicio si es que ustedes deben considerar la gravedad como 10 metros sobre segundo al cuadrado o si no la gravedad es 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. En los ejercicios ahí mismo les muestra con qué aceleración o gravedad, en este caso, aplicar el ejercicio. Entonces vamos. La primera nos pide la altura. Entonces nosotros nos dirigimos a lo que es las fórmulas y nos fijamos que tenemos 3 con altura, pero que solo podemos utilizar una. Y es la siguiente, la de acá. ¿Por qué esta no? Porque está en función del tiempo y esta también está en función del tiempo y no tenemos todavía ningún tiempo. Entonces vamos a poner velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado. Como vamos a ver la altura, trabajamos con el signo menos de la gravedad. Ya les había explicado en el primer ejercicio. Listo. Entonces empezamos. La velocidad final es igual a 0 metros sobre segundos, esto elevado al cuadrado. La velocidad inicial tenemos 10 metros sobre segundo elevados al cuadrado menos 2 por 10 metros sobre segundos elevado al cuadrado y por la altura. Entonces, nosotros vamos a resolver primero lo que tenemos dentro de los paréntesis y tenemos que 0 va a ser igual a 10 elevado al cuadrado, 100. Metros elevados al cuadrado, metro cuadrado, sobre segundos elevados al cuadrado, segundos al cuadrado. Entonces,
El exponente aplica tanto para el coeficiente como para las magnitudes o unidades de medida. Menos 2 por 10, 20 metros sobre segundos al cuadrado, que multiplica a la altura. Y ahora procedemos a hacer lo mismo, despeje. Como el 100 está sumando, tenemos signo positivo delante del número o del coeficiente, pasa a restar y tenemos menos 100 metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado. Esto va a ser igual a menos 20 metros sobre segundos al cuadrado, que multiplica a la altura. El menos 20 metros sobre segundo al cuadrado está multiplicando, va a pasar a dividir y vamos a tener menos 100 metros sobre segundo al cuadrado sobre segundos al cuadrado sobre menos 20 metros sobre segundos al cuadrado, y esto va a ser igual a la altura. Vamos a aplicar el caso final. Altura va a ser igual. Vamos a simplificar los ceros. Y ahora la mitad de 10, 5. Y la mitad de 2, 1. Listo. Entonces, los signos, como tenía menos dividido para menos, se convierte en positivo. La respuesta nos va a dar positivo. Y tenemos que 5, vamos con las unidades. Ya saben, extremos con extremos, en este caso vamos a hacerlo así. Extremos con extremos y medios con medios. Y tenemos metros elevados al cuadrado por segundos elevado al cuadrado sobre metros por segundos elevados al cuadrado. Simplificamos los segundos elevado al cuadrado y el metro del denominador con el exponente del numerador, y tenemos que la altura ha sido de 5 metros. Tenemos que, en el literal A, que nos decía, calcular la altura que subirá, la altura a la que subirá la piedra lanzada verticalmente va a ser de 5 metros. Hemos sacado el literal A. Bien, seguimos con el otro literal que nos dice el tiempo que demora en subir. Entonces tenemos aquí la incógnita, el tiempo de subir. Si bien nosotros tenemos aquí tres partes, tenemos el punto A, el punto B y el punto C. Entonces, de aquí a acá va a tener un determinado tiempo y de aquí a acá va a tener el mismo determinado tiempo, porque lo que va a demorar en subir va a demorar en bajar. Entonces empezamos aplicando fórmula y nosotros vamos a tomar como referencia, según los datos que nosotros tenemos, vamos a tomar como referencia la velocidad final en función del tiempo para poder despejar. Entonces tenemos velocidad final es igual a velocidad inicial. En este caso la gravedad va a ser menos porque nos dice de subida. Entonces tenemos por menos gravedad por tiempo. Y ahora lo único que procedemos a hacer es a reemplazar los datos. 0 metros sobre segundo, 10 metros sobre segundo, menos 10 metros sobre segundos al cuadrado de la gravedad por el tiempo. Ya saben, y como ya tenemos reemplazado, ahora solo despejamos el tiempo y nos queda menos 10 metros sobre segundo. Esto va a ser igual a menos 10 metros sobre segundos al cuadrado por tiempo. Entonces el tiempo me queda igual a menos 10 metros sobre segundos sobre menos 10 metros sobre segundos al cuadrado. Y aplicando lo que ya hemos venido aplicando el día de hoy, el tiempo nos va a dar menos dividido para menos, nos da positiva la respuesta. Simplificamos la décima 1 a la décima 1, entonces la respuesta va a ser 1 segundo. Recuerden, omití el paso de multiplicar extremos con extremos y medios con medios porque ya lo dominamos. Y la respuesta, el tiempo de subida va a ser de 1 segundo. Ahora nos dice el tiempo de bajada. Entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer?
vamos a hacer lo mismo, pero si lo que demora en subir va a demorar en bajar, entonces, ¿qué deducimos? Que el tiempo de bajada va a ser 1 segundo también, pero me van a decir, ¿por qué? Puede ser más o puede ser menos. Entonces hay una forma de comprobar y es con la misma fórmula. Entonces vamos a verificar si el tiempo de bajada es el mismo que el de subida con la siguiente fórmula. Altura va a ser igual a velocidad inicial por el tiempo. En este caso, como es de bajada, va a ser el signo positivo para la gravedad. Entonces tenemos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces, una vez que tenemos esa fórmula, vamos a aplicar lo que es, vamos a proceder a intercambiar las incógnitas por los valores. Y tenemos que 5 metros es igual a velocidad inicial. Ahora, la velocidad final va a pasar a ser velocidad inicial. Y la velocidad inicial va a ser 0. Cuando les pidan calcular de aquí, de la parte superior de la altura máxima del cuerpo que fue disparado, la velocidad inicial empieza siendo 0. Y acá vamos a tener otra velocidad final. Entonces tenemos que la velocidad inicial va a ser 0, que multiplica por el tiempo, más 1/2 de la gravedad, 10 metros sobre segundos al cuadrado, por el tiempo al cuadrado. Entonces, pasando a resolver esta fórmula, nos queda de la siguiente manera. 5 metros es igual. Como esto todo está, el 0 va a multiplicar al tiempo, todo número multiplicado por 0 va a dar 0, entonces eso se perdió. Nos queda 1/2 multiplicado por 10 metros sobre segundo al cuadrado, nos queda 5. ¿Por qué? Porque simplificamos, ¿no? 5 metros sobre segundos al cuadrado por tiempo al cuadrado. Ahora sí, solo procedemos a despejar y nos queda 5 metros sobre segundos al cuadrado. Y nos va a quedar el tiempo elevado al cuadrado, y vamos a simplificar, nos queda 1, simplificamos los metros con los metros y nos queda segundos al cuadrado. Pero nunca puede quedar segundos al cuadrado, solo debe quedar segundos. Entonces, ¿qué procedemos a hacer? A generar raíz en ambos términos. Simplifico la raíz con el exponente, la raíz con el exponente, y sacamos la raíz cuadrada de 1, que va a seguir siendo 1. Y la respuesta va a ser tiempo 1 segundo. Entonces constatamos que el tiempo de subida y el tiempo de bajada va a ser el mismo. Ahora, ¿por qué no se tomó en función del tiempo la misma fórmula que la tomamos anteriormente? Porque el tiempo nunca debe salir en negativo, el tiempo siempre es positivo. Como les expliqué, uno no puede retroceder el tiempo atrás. Entonces, a la vez que nosotros procedemos aquí a buscar el tiempo, lo estamos haciendo en función de la altura. ¿Por qué? Porque ya tenemos un dato específico que sacamos primero, y entonces ahora los datos cambian. Lo que acá era velocidad inicial, ahora pasa a ser la velocidad inicial acá. Y como el cuerpo va a bajar de un estado en reposo, la velocidad inicial va a ser 0. Y acá vamos a tener una velocidad final. Bien, el cuarto ítem nos dice el tiempo total, y para sacar el tiempo total lo único que vamos a hacer es sumar tanto el tiempo de subida como el tiempo de bajada. Entonces tenemos que tiempo total va a ser igual al tiempo de subida más el tiempo de bajada. Tiempo total es igual tiempo de subida 1 segundo, tiempo de bajada 1 segundo,
1 más 1, 2. El tiempo total va a ser de 2 segundos. Se demoró 2 segundos en subir y en bajar. Vamos con el último ítem. Bien, por último nos dice que calculemos la velocidad con que llega acá. Entonces, ahora como les manifestaba, vamos a considerar desde el punto máximo de llegada cuando fue disparado el objeto hasta el punto de llegada, que es la velocidad final. Entonces tenemos que velocidad final va a ser igual a velocidad inicial. Como está de bajada, la gravedad va a ser positiva más gravedad por tiempo. Entonces reemplazamos estos datos y nos da de la siguiente manera. Tenemos velocidad final es igual, la velocidad inicial va a ser de 0 metros sobre segundo más 10 metros sobre segundos al cuadrado. Vamos a ponerle para que vean cómo se hace este nuevo procedimiento. 10 metros sobre segundos al cuadrado por el tiempo de bajada, porque solo nos dice que calculemos la velocidad de llegada, entonces solo consideramos el tiempo de bajada, que es de 1 segundo. Y tenemos que simplificar. Velocidad final es igual a, esto es 0, entonces nos quedará 10 metros sobre segundos. Y esa es nuestra respuesta. Hemos resuelto el ejercicio con 5 ítems. Bien, esto es todo por hoy. Recuerden darle like, comentar y compartir. Y no se olviden de revisar la descripción del video. Gracias.